Muy buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes, Oscar, y muy buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha otro miércoles más desde la Biblioteca Bernardo Rivadavia. Mirá lo bueno que será el columnista que se transformó en invitado. Así que nos va a estar acompañando el licenciado en Relaciones Internacionales, Pablo Alfredo Casals. Vamos a estar conociéndolo un poco más. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Sobre Bien. todo. Y tenemos que decir, Rodrigo, que de alguna manera lo hicimos venir en la primera hora para que llegue en forma más amplia a la teleaudiencia de la televisión comunitaria, que debemos decirlo, nos ha sorprendido gratamente de la penetración que tiene este programa, o sea, la programación de la televisión comunitaria a través de Somos del Valle los días domingos. Así Usted es. ha podido apreciar esto, Sí, ¿no? sí, la verdad que la gente, los programas salen los días domingo, a partir de las 5 de la tarde hasta las 6:30 es la hora y media que ocupa la televisión comunitaria en Canal 2 Somos el Valle, y dentro de esa hora y media se ocupan unos 25 minutos para transmitir la entrevista que hacemos acá en nuestro Río Negro. Y la verdad que los lunes me lleva una grata sorpresa cuando me encuentro con gente que me dice que nos vio en la tele, que le gustó la entrevista. Así que bueno, la verdad que felicitamos a la televisión comunitaria porque tiene una buena penetración en la ciudad de Cipolletti. Y Y agradecemos a la gente de Somos del Valle, ¿no? totalmente. Y así que bueno, le vamos a dar el espacio a Pablo Casal para que también un poco la gente lo conozca, no solo ya a través de la radio, sino también le conozca la cara y lo pueda ver por Lo televisión. saludamos y después vamos a ir a la entrevista. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le ¿Qué va? tal? Bueno, muy contento de estar nuevamente en este ciclo, sobre todo de este nuevo espacio, no tanto como columnista, sino como invitado, así que les agradezco por brindar la posibilidad, no solo desde el lado de la columna, de brindar esta información sobre lo que es el ámbito de la cooperación descentralizada y la vinculación internacional, sino en este caso como invitado. Pablo. Bueno, yo estudié dos carreras inicialmente, estudié Relaciones Públicas en la UADE, en la Universidad Argentina de la Empresa, y eso me permitió hacerlo en 4 años rápido y comenzar a trabajar en el Ministerio del Interior, que se hacía una búsqueda, esto fue en el año 2000, se hacía una búsqueda de trabajo para conformar un equipo de lo que se denomina marketing político. Después esto fue en la Secretaría de Asuntos Municipales, que todavía está vigente, creada por el gobierno de la Rúa, en el ámbito de lo que era la Secretaría de Provincias, era un ámbito que tenía relación con provincias y municipios. Una vez ahí me di cuenta de lo que era el mundo de los gobiernos locales, que es una cuestión que uno por lo general no lo ve desde el lado de lo que puede llegar a ser la práctica o la teoría, sino más bien de la vivencia de lo que es vivir en una ciudad pequeña. Así que ese primer trabajo, primer gran trabajo le llamo yo, porque fue el trabajo que me permitió darme cuenta de la ausencia de capacidades que tenía hasta ese momento y descubrir cuáles eran las líneas académicas, si se quiere, que debía continuar si es que quería continuar trabajando en un ámbito así o inclusive superior. Así que después de tener esa experiencia en lo que fue el Ministerio del Interior, con el ocaso de lo que fue la crisis del 2001 y todo lo que significó para lo que son las administraciones públicas, decidí iniciar otra carrera que fue Relaciones Internacionales, que me brindó no solamente el conocimiento de lo que pueden llegar a ser las administraciones públicas, sino también el universo de posibilidades que se abre y el universo de temas de agenda que se abren y de perspectivas con las que uno puede observar la realidad, que no necesariamente tienen que ver con lo local, pero que sí tienen incidencia sobre lo local. ¿Por qué te volviste al Valle? Bueno, inicialmente volví por una cuestión, te diría que de comenzar a sentir una especie de desarraigo. Después de lo que fue el 2001 y el reacomodo que significó establecer un poco, recuperar en cierta medida la calidad de vida en esos años siguientes, muchos amigos míos que ya estaban en condiciones de poder regresaron. Algunos inclusive regresaron formando familia y si bien tenía un grupo de amigos allá, me di cuenta que vivir en Buenos Aires es una situación un tanto difícil, al menos para lo que yo tengo pensado a futuro como persona, ¿no? Bueno, creo que en cierta medida los hechos actuales me han dado un poco la razón. Buenos Aires es una ciudad muy difícil, las cuestiones que tienen que ver con la convivencia a nivel social se sufren más donde mayor densidad demográfica hay. Buenos Aires es un caso creo que ejemplar, extremo. Así que decidí volver en el año 2006, en el 2007 ya estaba acá. ¿Por qué no aparece en la agenda de los gobiernos provinciales en general la temática de la vinculación de los gobiernos locales con los países? Bueno, aprovechando el corte,
pude reflexionar un poco. A modo personal, considero que la inclusión de esto dentro de una gestión de gobierno, bueno, primero que es una facultad, si se quiere, incipiente, ¿no? A veces me cuesta denominarlo una competencia incipiente, y por competencia me refiero a una cuestión normativa, es decir, una cuestión con un respaldo normativo, porque si bien la Constitución Nacional en el artículo 124 permite que los gobiernos locales establezcan vínculos con contrapartes a nivel internacional, ese artículo nunca se reglamentó. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas arbitrariedades que entran en tela de juicio, sobre todo cuando los gobiernos locales dicen que tienen que dar conocimiento al Congreso, por ejemplo. Entonces se piensa, ¿y qué significa conocimiento? ¿Directamente a noticiarlo de lo que estoy haciendo? ¿O directamente el conocimiento lleva implicado una especie de aprobación tácita por parte del Congreso? Y en ese caso no se ve disminuida la facultad de los gobiernos locales, o si se quiere, tutelada en cierta medida por el Congreso. Es decir, que esta cuestión que tiene que ver con la parte normativa, que es por ahí la más engorrosa, es la que hace que uno no perciba claramente hasta dónde puede llegar y hasta dónde no en esto de vincularse con una contraparte a nivel internacional. Tiene las salvedades a grandes rasgos, que son el tema de la política exterior y contraer deuda, es decir, no tiene que tocar presupuesto, pero más allá de eso, que puede llegar a ser casi trivial, sobre todo en estos días donde no se puede contraer deuda, la cuestión de hasta dónde puede llegar el gobierno local es un poco gris. Más allá de eso, creo que en cierta medida no se termina de, o es muy leve, identificar que el escenario internacional no es otra cosa que una dimensión adicional a la dimensión del Estado. Es decir, nosotros sabemos que el Estado, por ejemplo, se considera la primera dimensión, el Estado Nacional la primera dimensión, las provincias la segunda dimensión y los municipios la tercera dimensión. El escenario internacional vendría a ser como una plataforma que dispone la provincia más allá del Estado-Nación. Si está dentro del marco normativo que prescribe hasta dónde puede ir, las provincias y los municipios deberían interiorizarse por una cuestión de desarrollo. En el fondo esto no tiene que ver con una cuestión de ver hasta dónde llego, de aparecer en los diarios y ver qué puedo lograr, sino más que nada atar sus objetivos de desarrollo y agregarle a eso un escenario adicional donde pueden utilizar los recursos para catalizar precisamente esos objetivos. En el fondo, así como el municipio pide a provincia determinadas cuestiones, generalmente que tienen que ver con presupuesto, y provincia lo pide a nación, en el ámbito de la vinculación internacional para los gobiernos locales se puede pedir no solamente recursos, se puede pedir conocimiento, se puede pedir información, se puede pedir una especie de tutoría, porque permite que uno reciba experiencias de otros gobiernos locales que han llevado adelante por ahí la solución de problemas que ellos ya tienen en su comunidad. Además de la erradicación de inversiones, además de lo que tiene que ver con... ¿Hay ejemplos de eso, sí, licenciado? Existen. La provincia de Neuquén, en este caso, que hemos tratado de empujar y de acompañar y de despertar y de comunicar a los intendentes, sobre todo por aprovechando el caso de los comités de integración, que es este ámbito que brindan las cancillerías para que los territorios que limitan con territorios de Chile en este caso, pero así todo lo hace con los otros 5 países con los que limita la Argentina, permite que los gobiernos locales se incorporen en cierta medida. ¿De qué se trata todo esto? Primero, generando espacios para el conocimiento de contrapartes, a través de distintas comisiones. Una de esas comisiones, que es la comisión que por lo general los intendentes cordilleranos más explotan, es el turismo, la comisión que habla sobre cuestiones turísticas. Y una de las herramientas que más interés ha generado es la conformación de circuitos turísticos integrados. Esta herramienta práctica, si se quiere, permite que una comunidad de municipios oferten en cierta medida o brinden información o difundan cuáles son sus atractivos turísticos y cómo pueden relacionarlos entre sí para brindarse al mercado de manera asociada. ¿En Neuquén qué caso tenemos? En Neuquén tenemos, por ejemplo, son 2 rutas que se están definiendo actualmente. Una es la ruta del Pehuen, que tiene que ver con Villa Pehuen y Copahue, con localidades de Chile. Después está una ruta de la fe, que se llama, donde está inserta Junín de los Andes, que ellos promueven lo que se llama el turismo religioso. Es un turismo incipiente que tiene mucha raigambre en esa porción del territorio, tanto en la Argentina como en Chile,
y que año tras año hace que muchas personas se movilicen precisamente por esta cuestión de la fe. Eso, más allá del motivo puntual de que estas personas se movilicen, mueve las economías locales, porque sin duda que genera pernoctes, genera el tema de la demanda de servicios como puede llegar a ser la gastronomía, como puede llegar a ser el transporte, los servicios que tienen que ver con las cuestiones recreativas. Indirectamente se disparan una serie de cuestiones que los intendentes le permiten decir, mira esto qué interesante, si nosotros pudiéramos desarrollar esto, pero desde otras actividades, ¿qué resultados podríamos llegar a obtener? Y creo que parte de esta discusión tiene que ver con incorporar esta actividad, no ya desde la cuestión, si se quiere, de disponer de la información por un diario, sino de cimentarlo como una actividad propia del gobierno local para generar desarrollo. Pablo, ¿cómo está nuestro Río Negro en esta cuestión de cooperación internacional entre municipios? Bueno, ahí me tomo la atribución de poder corregir un poco esa frase que has comentado. La cooperación internacional para los municipios se trabaja a través de los ministerios nacionales, porque convengamos que son ellos quienes contraen los créditos con los organismos, ya sea las agencias bilaterales o los organismos multilaterales, ¿no? El municipio no puede contraer deuda inicialmente por esta cuestión de limitante a nivel normativo. Sí lo puede hacer, pero mediado a través de un organismo nacional o de un organismo provincial. Lo que sí hacen los gobiernos locales es desarrollar la cooperación descentralizada, que precisamente no tiene foco en el recurso, sino que hace foco en una relación de beneficios recíprocos a nivel horizontal. Es decir, cómo dos municipios negocian entre sí y acuerdan llevar adelante programas operativos a lo largo de un año, por ejemplo, con distintos calendarios, financiando actividades, desarrollando y haciendo participar a las organizaciones de la sociedad civil y demás. El turismo en este caso es un caso más conocido, si se quiere, pero después hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con cómo se logran asociar empresas, cómo se logra generar escalas, esta cuestión que tanto se repite de cómo lograr que empresas pequeñas permitan, se les permita absorber determinados mercados que individualmente no podrían llegar a hacerlo. Bueno, generar espacios para la asociatividad, ver de qué forma uno puede torcer los marcos normativos nacionales para permitir radicación de inversiones, por ejemplo, de Chile. Estamos hablando de 4 regiones del otro lado que en su totalidad engloban 4 millones de habitantes. O sea, es un mercado interesante no solo como nicho para ofrecer un producto, sino para permitir la radicación de inversiones, ¿no?